Gibran Ramírez, bienvenido. Muchas gracias por venir aquí a platicar conmigo en la conversación. Muchas gracias a ti por invitarme, Azul. Pues mira, con ganas de platicar porque todo el mundo te conoce en tu perfil de intelectual, de politólogo, de pensador que está opinando de todas las cosas que están sucediendo ahorita en el país con un claro referente ideológico. Pero creo que pocas personas han podido ver lo que tiene que ver con tu perfil como funcionario público, particularmente de un organismo del que también poco se conoce. Entonces hoy te vengo aquí a invitar a que me hables de ese rol que estás jugando al frente de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Primero, ¿por qué se conoce tan poco de la conferencia? ¿Qué es la conferencia? La conferencia es un organismo internacional que nació en 1942 de la mano de gente muy importante como Salvador Allende, que era el secretario de Salud del gobierno de Chile, de Nelson Rockefeller, que tuvieron un debate ahí, de García Telles, que estaba planteando el Seguro Social mexicano. Es el mismo año. El proyecto del Instituto Mexicano del Seguro Social se discute ahí. Fue una conferencia para saber hacia dónde iba el bienestar. O sea, es la conferencia y después el IMSS. Es la conferencia primero, por meses, pero el proyecto del Instituto Mexicano del Seguro Social se discute allí, se aprueba y se promueve. Entonces es la conferencia antes del IMSS, es un organismo internacional que tuvo su sede en Chile inicialmente, que estuvo también en Canadá y que finalmente fue un logro del presidente López Mateos traer la sede a México con apoyo de algunos países como los Estados Unidos, porque era muy importante impulsar una noción de bienestar para el presidente López Mateos, para el PRI en ese entonces, que no estuviera necesariamente subordinada a las doctrinas socialistas o al comunismo. Entonces es un organismo permanente, especializado, que se dedica a dos cosas o se tendría que dedicar a dos cosas. O sea, fundacionalmente, ¿a qué se dedicó? En aquel momento, ¿qué era lo que hacía la conferencia? Intercambiar experiencias exitosas para gestionar sistemas de seguridad social, intercambiar capacidades institucionales, por ejemplo, actuarios, por ejemplo, funcionarios con experiencia, para que le enseñaran a los otros países a hacer la seguridad social. Entonces, ese es el espíritu, la cooperación y la asistencia técnica, primero, y el segundo, la investigación en política pública. Eso es lo que estoy intentando recuperar ahora en la gestión. No se conocía porque es un estatus de mucho privilegio. Yo no soy funcionario del gobierno mexicano. ¿Cuál es el estatus que tienes específicamente al frente de la conferencia? Soy el secretario general, es decir, soy el que dirige la conferencia. El cargo se elige por asamblea general. Okay. En mi caso, por el comité permanente. Todavía no lo ha refrendado la asamblea general. Eso será en septiembre. Y se elige otro cargo, que es el director del centro de estudios. En este caso es una persona de San Vicente. Son los dos cargos electivos. Sí, me llama la atención. Hace poco diste un informe de los 100 primeros días de tu trabajo al frente de la conferencia y justamente hablabas de cómo te plegaste a toda esta política de autoridad del gobierno. Y también hablabas de la transformación que se tiene que dar dentro de la conferencia a raíz de lo que tú llegas y encuentras. Es decir, hay una serie de valores fundacionales que marcan el trabajo de la conferencia en su momento, cuando surge, y en esos primeros años, y a partir de cierto momento hay un cambio de rumbo, el cual tú detectas ya en sus resultados, por lo que escuchamos aquel día, resultados trágicos, y que ahora tienen que ser remontados y redirigidos otra vez. ¿Qué es con lo que te encontraste? O sea, ¿en qué se convirtió la conferencia? ¿Y qué es lo que estás tratando de volver a impulsar? Sí, como 10 tuvo su tiempo grande. México tenía la aspiración de ser un país líder, un país muy serio, y para eso utilizaba los organismos internacionales en los que tenía influencia. Así como Estados Unidos tiene particularmente influencia en la ONU, porque pone una cuota mayor, o ponía bastante mayor antes de la llegada de Trump, la Conferencia Interamericana era también un espacio para que la política exterior mexicana entrara en acción. Y entonces se le da visibilidad.
y vinieron líderes a la conferencia como Tito, como Juan Bosch, y se organizaron congresos masivos, iban los presidentes a inaugurar las asambleas generales. Era realmente un orgullo para el país y para su política exterior. Eso sobre todo en los años 60 y en los años 70. La crisis peor es los últimos 10 años. Se perdieron capacidades de investigación en el Centro Interamericano de Estudios sobre Seguridad Social, el órgano de investigación. La conferencia, cuando yo llegué, contaba con un solo investigador. Los libros que se producían eran pagados, o sea, se contrataban consultoría para producir libros, pero no había una serie de valores institucionales, no había propuestas, no se produjo desde ahí nada en materia, por ejemplo, de pensiones, para resolver la crisis que México va a afrontar al respecto y que comparten otros países de la membresía, de los 37 países de la membresía. ¿A qué le atribuyes este cambio de rumbo que toma la conferencia? Una es la deriva ideológica de toda la región, pero del país particularmente, en el neoliberalismo. El neoliberalismo es la sociedad de la inseguridad social, es la sociedad del riesgo social, y cada quien tiene que rascarse con sus uñas y vérselas como pueda. Incluso en los esquemas de seguridad social del neoliberalismo, como el Seguro Popular, lo que hay es aliviar un poco la carga financiera. De todas maneras, no está claro que la carga financiera por salud haya descendido significativamente para los hogares mexicanos. Entonces, todo el concepto amplio de seguridad social como bienestar se deja de lado. Es decir, finanzas sanas con pueblo enfermo. Todo eso hizo que se opacara el papel de la conferencia. De alguna manera se desmantela, por lo que... Sí, y se desmantela financieramente porque se hace un lugar de privilegio. Un lugar... ¿Para quiénes? ¿Quiénes ocupan la conferencia y con qué propósito a partir de ese momento? Como la cuota mayor de la conferencia la pone el Instituto Mexicano del Seguro Social, el instituto propone al titular de la Secretaría General. Entonces estuvieron grupos de poder vinculados al Seguro Social, a González Anaya, a Miquel Arriola. Casi cada director pone a su secretario general, pero hubo una continuidad en esos grupos que no tenían un proyecto colectivo de bienestar y sin embargo sí tenían muchas ganas de ganar muy bien. No hacían trabajo intelectual, pero sí tenían muchas ganas de contratar consultores. Entonces se pierde mucho el sentido, se hace un lugar de privilegio y también se hace un lugar de negocio. No solamente porque la conferencia tiene un hotel para propósitos didácticos, que se suponía que fuera una residencia estudiantil cuando la inauguró el presidente López Mateos, tiene ahí habitaciones que se rentaban para usos corporativos. Yo eso no lo veo mal si hay disponibilidad, si se ayuda a la institución, pero no estaba subordinado a un proyecto institucional. Del mismo modo, la conferencia es un lugar muy bonito. Lo de la renta, ¿no? Se utilizaba para grabar comerciales de lo que quieras, sin importar si iban con la imagen institucional o no. Entonces... Que ya lo prohibieron ustedes. Sí, ya. Solamente si hubiera algo muy justificado, que se tratara de una filmación histórica, algo así, que no diga que estas oficinas son de una disquera o algo así, como la serie de Luis Miguel. Ya recibí reclamos de que si no hay nueva temporada de Luis Miguel va a ser mi culpa. Pero bueno. Algunos agradecerán también. Estás retomando la línea de lo que era la esencia, digamos, de la conferencia. ¿Cuáles son los temas que en este momento están trabajando y en qué sentido? Lo primero que hubo que hacer fue llegar a limpiar la casa, a limpiar las finanzas, hacer una auditoría que nos van a entregar en muy pocos días el resultado. Nos adelantan ya que es un resultado no favorable, evalúa la gestión anterior. Lo segundo es empezar los proyectos sustantivos. 2 informes clave. Uno, sobre los objetivos de desarrollo sostenible, el avance de los países de la membresía, 37 países, más de 80 instituciones de esos 37 países.
El producto al que le hemos dedicado más esfuerzo institucionalmente, que está en curso también, el informe de seguridad social y bienestar en las Américas, que quiere dar una panorámica de la seguridad social y del bienestar, ver cuáles son las áreas críticas y cuáles son las mejores prácticas, las experiencias más exitosas para enseñarlas de un país a otro, para convertirlas en un proceso de asistencia técnica y acompañamiento. Hay en curso también el desarrollo de un protocolo de desastres. Más de la mitad de los países de la membresía ha sido azotado por terremotos o por huracanes o por algún otro tipo de desastres naturales, diríamos. En realidad son socialmente construidos también. El riesgo de las poblaciones es socialmente construido. Está ese protocolo. En colaboración con otros países. Sí, con las instituciones de seguridad social de los países. Ellos nos dotarán de cómo reaccionan, de la resiliencia institucional que hay en uno u otro lado. Aquí el IMSS lo ha hecho muy bien, sobre todo en lo que tiene que ver con sismos y las previsiones institucionales al respecto. Hay 2 publicaciones, una más de divulgación entre nuestra membresía, la Gaceta CIS, y ya estamos editando el segundo número, y la revista Bienestar, que es una revista especializada que va a lanzar su convocatoria para recibir artículos próximamente. Estamos construyendo el consejo editorial, una cartografía, un sistema de información georreferenciado para que los países puedan acceder, puedan tener una panorámica de los indicadores de bienestar en el continente, hacer cruces, correlaciones. O sea, investigación, cooperación, protocolos y diagnósticos es lo que están trabajando en este momento. Y en ese sentido vamos a seguir. Pues muy bien, vamos a estar pendientes de ver los resultados que cada proyecto que estás impulsando vaya a tener. Gibran, muchísimas gracias por venir a platicarnos de la CIS. No, gracias a ti.